¿Qué tal? ¿Qué tal, mis amigos? Nos seguimos encontrando en el hermoso estado de Coahuila, en Saltillo, para ser más exactos. Y hoy vamos a dar un recorrido por esto que es la historia de México, en esto que es el Museo de la Revolución Mexicana. Antes de la Revolución Mexicana, muchos años atrás, estuvo el general Antonio López de Santana, el cual fue con el que tuvo mucha pérdida el norte del país, el norte de nuestro país aquí en México. Entonces, dado esto, empieza la lucha de liberales y conservadores en una lucha muy inmensa en la cual sale victorioso el presidente Benito Juárez, aquel presidente que dijo, así entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, cabe destacar que el presidente Benito Juárez, durante, obviamente, su gobierno, sí fue reelecto varias veces, muchas veces. Por lo general, Benito Juárez tenía este pensamiento de, pues, apoyar al pueblo, ¿no? Al pueblo, siempre al pueblo. Él fue el que separó el gobierno de la iglesia, ¿no? El clero, del clero. Lo que es para Dios y lo que es para el hombre, ¿no? Entonces, empieza a haber este tipo de luchas populares por la lucha por el gobierno federal. Es aquí donde entra en este lapso Porfirio Díaz, en 1807 o 17, me parece, que es donde él encuentra una oportunidad para postularse a la presidencia, en la pues cual obviamente pues gana Benito Juárez, ¿verdad? Vuelve a ser reelecto por el pueblo, por el voto popular, el pueblo mexicano. Les repito, cuando viene lo de la intervención francesa y Benito Juárez tiene que huir por la culpa de los conservadores al norte del país, aquí es donde Porfirio Díaz ve esa oportunidad, ¿no? Donde desconoce él por completo el gobierno de Benito Juárez, pues por huir, por dejar todo el problema con Maximiliano, con el emperador Napoleón aquí en México, que ya venían las tropas francesas, y pues bueno, que Porfirio Díaz pues iba adelante, ¿no? Y pues justamente con el general, pues Ignacio Zaragoza, ¿no? Que pues él fue el que dio el triunfo el 5 de mayo en la batalla de Puebla, ¿no? Aquí en México. Entonces, empieza a haber, digamos, estos pequeños espacios respecto al gobierno de Benito Juárez, Porfirio Díaz, y pues Porfirio Díaz es el que acaba o termina con el poder de Maximiliano, ¿no? Aquí es entonces donde Porfirio Díaz, él autónomo, él se hace presidente de México. Con todo esto, pues empieza a haber descontentos, ¿no? Porque ya empieza la etapa del porfiriato, 40 años de gobierno donde él solamente es el líder, fuera de un lapso donde uno de sus compadres llega a ser presidente, pero al final, cuando acaba este sexenio de su compadre, pues otra vez vuelve a entrar Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, aquí es donde entra este icónico personaje que es Francisco I. Madero, coahuilense, ¿verdad? Y que bueno, aquí es donde él empieza con esta frase que hasta la fecha sigue siendo activa, que es sufragio efectivo, no reelección. También vamos a ver ahorita cosas de la época y pues bueno, quédense. Por ejemplo, igual aquí podemos seguir viendo en estas vitrinas el vestido de la década de 1890, vestido de fiesta, los vestidos de fiesta de aquella época, para las chicas, no, pues chicas cinturitas, ¿va? Ahorita. También, por ejemplo, aquí podemos ver en esta vitrina una foto, ¿verdad?, de Francisco I. Madero con Venustiano Carranza y pues otros grandes líderes, ¿no?, que estuvieron dentro de pues las flotas, las bases de Francisco I. Madero, ¿va?, durante esto que fue la revolución. Podemos ver también aquí una campanilla de plata, un alajero, esos eran los alajeros, y el carrito. Uno decía, ay, puede que sea un carrito de juguete, no, es un alajero de cristal. Aquí también están, bueno, los retratos pintados a mano. Yo quiero pensar que era un gran retratista. Mire, este es un retrato a mano de Francisco I. Madero. Otro reloj de bolsillo.
pues jaboneras, ¿no? De porcelana, puras cosas finas. Por ejemplo, acá de este lado, los baúl de aquella época, baúles, escopetas, las chaparreras, ¿no? De los hacendados, los terratenientes, ¿no? Las bombas de agua de los pozos, también los relojes, más escopetas de chispa. Y aquí está, a ver, permítanme. Ok, carta enviada desde el barco mismo en el que partió Porfirio Díaz al exilio, informando Parras Coahuila la caída del gobierno de Francisco y Madero. Ok, ahí está, la carta. Ya en el exilio, porque pues después de que Porfirio Díaz, desde ya se acabó el porfiriato, solamente ya por los siguientes presidentes, ya fue Venustiano Carranza y todo esto, y es cuando le dicen, ¿sabes qué? Pues la verdad ya con todo lo que hiciste, pues mejor ya vete, ya perdiste aquí en la revolución, y pues bueno, mejor bye bye, ¿no? Entonces, Porfirio se va al exilio de hecho, Porfirio Díaz muere en Francia, se va a París, Francia, a su exilio, ya de ella no vuelve a México, y durante años, después de la revolución y todo eso, la familia de Porfirio Díaz, su esposa, quieren regresar el cuerpo de Porfirio Díaz, exhumar el cuerpo en Francia y traerlo aquí a México. Pero pues hasta ahorita pues, el gobierno no tiene la intención, no da luz verde a que pase todo eso, ¿no? Es como todos, ¿no? Dicen que todos somos el villano en una historia mal contada, ¿no? Pero pues obviamente los gobiernos traen sus cosas buenas, traen sus cosas malas. Desafortunadamente, Porfirio Díaz apoyó más aquí lo que buscaba Madero y el resto de los revolucionarios, como Francisco Villa, como Emiliano Zapata, o sea, todos ellos lo que buscaban era que se le valorara eh, al agricultor, al trabajador del campo, pues su labor, ¿no? Entonces lo que hizo Porfirio es que le dio más poder al que ya tenía poder y a los campesinos les arrebataba las tierras. Entonces, de hecho, esto es lo que va a la revolución. Lo que se quiere es que el pueblo, que lo que hace el pueblo, ¿no? Bueno, decía Zapata, la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Entonces, lo que buscaban los campesinos es que se les diera el valor como campesinos, como agricultores. Entonces, lo que hacía Porfirio era darle más poder y más dinero al que ya tenía. Entonces, lo que se buscaba era esto, ¿no? Francisco y Madero, lo que él buscaba era un balance, ¿saben? Entre hacendados, entre ricos y pobres, pero un balance. Y Porfirio Díaz no, él quería, entre más poder que tuvieran, hacerlos más ricos y con más extensión territorial, ¿no? Entonces, pues es esto. Bueno, por ejemplo, ya aquí en esta vitrina podemos ver una estatua, ¿va? Una figura de Francisco y Madero, los rifles de chispa, más sables, las bombas de agua. Este es un proyectil de los tanques de guerra de aquel entonces, ¿no? Ese es un proyectil, ahí hay más proyectiles, más bombas de agua, una lámpara de ferrocarril, de los primeros ferrocarriles, ¿verdad? De aquí de México. Entonces, pues así es como va avanzando esto aquí en la revolución. Les digo, entonces, Porfirio Díaz se va al exilio en París, ya no vuelve, la familia quiere regresarlo a México, todo, todos somos el villano en una historia mal contada, y desafortunadamente aquí lo que se lee en los papeles de la historia de México fue eso, que Porfirio Díaz al inicio estaba en desacuerdo con que no hubiese elección fuera del que ya estaba mandando, ¿no? El del presidente que estaba mandando, que en aquel momento fue Benito Juárez. Cuando Porfirio Díaz toma el poder en México, se olvida que él alguna vez quiso, que él se olvidó que alguna vez él pidió la oportunidad para poder postularse para el gobierno de la nación. Entonces, aquí es donde empieza el porfiriato y justamente lo que se busca con Francisco y Madero es que no haya reelección. Adiós a la reelección. Se acaba la reelección, entra Francisco y Madero, después lo matan, Porfirio Díaz huye, entra Venustiano Carranza, también otro líder coahuilense, y pues bueno, esto es un poco lo que es la revolución.
Por ejemplo, aquí podemos ver el libro de Francisco y Madero, donde dio a conocer sus ideas al respecto de la sucesión presidencial en 1910, el Partido Nacional Democrático. También por este lado, si pueden venir, les digo, hay varias vitrinas con muchas cosas importantes. Aquí, por ejemplo, son los platos conmemorativos en donde se encuentran el plato de Porfirio Díaz y Ramón Corral. También son personajes pues importantes, ¿no?, dentro del porfiriato. También está un fonógrafo de aquellas épocas donde se escuchaba la música, más sables militares. ¿Qué más tenemos aquí? Ok, los extintores de aquella época. Vean los extintores. Ese es el extintor, son los extintores de aquella época. Los par de zapatos de dama, miren, de aquel entonces, pura piel. Las alas de la revolución. 3 aviones Blériot X-1 de 1909 fueron adquiridos por el presidente Francisco I. Madero. Ojo, esto quiere decir que Francisco I. Madero, cuando él entra, él que con estos 3 aviones, él fue el que digamos que tuvo acceso a la primer flotilla de aviones de guerra o militares aquí en México. ¿Sí? Esto que vemos aquí en mi espalda, aquí en mis espaldas, es una réplica del monoplano Blériot X-1 de 1909. La réplica del monoplano, ¿sale? Que entonces se podría decir que en este monoplano, que es la réplica, en el verdadero Francisco I. Madero, fue, digamos, pues sí, el primer jefe de Estado, pues que pudo hacer un vuelo, ¿no?, dentro de la República Mexicana en este tipo de aviones, que entonces, para aquellas épocas, eran los aviones de guerra, ¿verdad? Bueno, pues es esto, los aviones Blériot X-1 de 1909, los cuales trajo Francisco I. Madero para que formaran parte de la primer flotilla de aviones de guerra militares aquí en México. Gracias a la Revolución Mexicana hemos tenido pues más libertad el pueblo mexicano, ¿verdad? Tanto de pensamiento como de acción y pues también de palabra. Entonces, todo esto siempre, una revolución siempre debe de traer algo mejor. Así como la Revolución Mexicana, como la Revolución Cubana, así como muchas revoluciones, siempre hay algún héroe, algún político que de verdad quiere un cambio para su nación. Así que para toda la gente, para todos los pueblos de Latinoamérica que están pasando por momentos muy difíciles con sus gobiernos, pues yo creo que la única solución es la revolución. Hasta la próxima, amigos.